No, es que depende de qué mundo me asigne, que se explique un poco más. Yo es que cada vez que te veo con la cabeza más grande. Entonces a mí Eso eso me sí, recuerda mucho a los testimonios de abducciones. No sé por qué será. pero, pero eso es porque también Es por cada la vez se materia acerca. gris. No, porque cada vez se acerca más a mí, no sé con qué intenciones. Yo creo que es que te has cambiado el peinado y ahora vas un poco a la moda de los aliens ancestrales, con ese cardado ahí. A lo mejor es eso que te hace más volumen. A los Sí, sí. Yorgos Tseutzulakis ¿no? Exacto. A ver, Manuel, cuéntanos que también es novedad, bueno, no es novedad, por supuesto, un nuevo grupo en los últimos tiempos, en los últimos meses, casi años, hablamos de la creación de grupos más o menos oficiales que buscan vida en otros mundos. ¿Esto qué es? Pues esto es una historia muy chachipilongui, muy interesante, porque tiene ya un recorrido de unos añitos y además comenzó, como parece que últimamente comienzan todas las cosas, en China. En China hace unos años se celebró una ambiciosa reunión internacional que se denominó algo así como el Coloquio de los 5 Continentes o el Fórum Internacional de los 5 Continentes, que era una reunión internacional de investigadores del fenómeno OVNI, pero no solo investigadores del fenómeno OVNI, sino incluso científicos, académicos, que tenían interés por esto de los ovnis. Esto ocurrió en octubre del año 2018, hace 3 añitos, y durante estos 3 años la cosa estaba bastante tranquila, hasta que ahora un poco intuyo que al rebufo de toda esta vorágine de noticias que están llegando desde Estados Unidos, donde cada día nos dan una sorpresa nueva relacionada con la información OVNI del gobierno norteamericano. Todas las semanas se están produciendo filtraciones. Supongo que a lo largo de la tertulia en algún momento hablaremos de lo que ha ocurrido esta semana con esas imágenes y esos informes de los radares que se han filtrado estos días. Bueno, pues un poco al rebufo de toda esa de todo ese creciente interés, este colectivo que aglutina a investigadores del fenómeno OVNI, algunos tan reconocidos como Roberto Pinotti, por ejemplo, pues repito, un poco siguiendo la estela de todas estas noticias, esta semana han decidido dar un paso al frente y presentar esta iniciativa bastante ambiciosa que se llama ICER, que es viene a ser el acrónimo, por las iniciales en inglés, de Coalición Internacional para la Búsqueda Extraterrestre. Ellos ya dan un paso más, van un paso más allá que el gobierno norteamericano y que las promesas del Pentágono, porque este colectivo, ICER, que se define a sí mismo como una organización sin ánimo de lucro formada por científicos, académicos e investigadores de 27 países en los 5 continentes, ellos parten del presupuesto de que detrás de los ovnis lo que hay es vida inteligente extraterrestre. Que esto lo digamos los ufólogos de a pie, los investigadores civiles, bueno, pues ya la gente está un poco más acostumbrada, pero es que entre los miembros de este colectivo hay personajes como el profesor Lachesar Filipov, que es el representante de ICER en Bulgaria y que es un astrofísico que en su día supervisó la formación de los primeros astronautas búlgaros, o el doctor Eamon Asbro, que es el representante de Irlanda y que acaba de terminar un libro que va a publicar con el profesor de Harvard, Avi Loeb, que está previsto que se publique ahora a finales de 2001. O sea, estamos hablando de personas con un currículum académico realmente notable. Pero para terminar, probablemente la cosa más llamativa de esta iniciativa es que lo que ellos pretenden es comenzar a gestionar básicamente, y lo digo así sin andarme con muchos miramientos, ellos consideran que ha llegado el momento de prepararnos para un inminente contacto
con extraterrestres. Y su función, una de las funciones de este colectivo, de esta organización, es preparar a la población para la inminente confirmación. Creo que son muy optimistas con lo que va a soltar el Pentágono, para la inminente confirmación de que estamos siendo visitados por extraterrestres. Bueno, y como además queda menos sí. de un mes, como ya ha empezado la cuenta atrás, y en teoría, ya queda menos de un mes para el 25 de junio, que es cuando en teoría tenía que presentarse ese informe, aunque dudo que lo tengan para entonces, pues estamos ya en plena cuenta atrás. Déjame decir una cosita, porque es que el representante para España de Acer está en la tertulia. No me digas. Claro. ¿Y tú también estás convencido de que el contacto es inminente? Por eso quiero matizar algunas cosas, porque es verdad. Pero, explícalo, ¿quién es? ¿Quién es el qué? El representante de... Es un servidor, ya lo sé, pero tenemos un infiltrado. Soy un infiltrado. Es una forma de destacarlo. Es decir, lo que pasa es que es verdad que... Cuando se dice algo llamativo, lo que se puede hacer es preguntar otra vez lo llamativo. ¿Qué era eso que has dicho? Y se vuelve a decir para que así se quede grabado en la gente. Sí, porque a mí me pegaba más Juanjo, como representante de Acer. No sé por qué. Por el pelo. Lo veía Vamos más, sí. Es verdad, todo lo que has dicho es verdad, pero forma parte de una nota de prensa que, en este caso, el propio Filipov hizo llegar a Europa Press, y que es lo que ha disparado realmente las expectativas en todo el mundo. Nosotros no tenemos tales expectativas, y también tengo que decirte que lo dentro que dice de Acer... yo te leo lo que dice tu Presi. Acer cree que todos los países ahora deben prepararse para la confirmación de que la Tierra está siendo comprometida por inteligencias no humanas, y propone que se establezcan programas de concienciación para abordar el problema profundo del contacto y sus implicaciones globales. Eso es cierto, y además se va a llevar a la ONU una carta firmada por esos 27 delegados con el propósito de empezar a trabajar en ese sentido, de ser un grupo de presión. Pero he de decirte que en el chat que tenemos pues con personas como Ademar Gerbaev, como Andrea Pérez Simondini, como Roberto Pinotti, que es el vicepresidente. El presidente es un británico que sí es muy optimista en cuanto a la posibilidad de ese contacto inminente. Yo no lo soy tanto. Está Francisco Maura, también de Portugal, Robert Fleischer, sí. Rodrigo Fuenzalida, Johanan Díaz Vargas, en fin, gente muy conocida, ¿no? Y eso es lo que a mí me animó hace 3 años a sumarme a esta iniciativa, con un perfil bajo, porque he de decir que para entrar a la organización tenías que firmar una declaración en la que tú, digamos, manifestabas que creías en esa vida extraterrestre. Exactamente. Y que los ovnis eran manifestaciones extraterrestres, pero ahora que ya la organización está en marcha y hay voces más discrepantes, dicen, hombre, no se puede reducir todo el fenómeno ovni a una cuestión estrictamente alienígena. Y es verdad que se ha abierto un debate importante en ese sentido, porque la nota de prensa va en una dirección y no está tan claro que digamos todo el comité esté a una en ese sentido, a pesar de que es verdad, hemos tenido que firmar para formar parte del mismo esa declaración, para que de alguna manera todos los que estén dentro no hayan infiltrados, pero bueno, me he colado. Una cosa que cuentas en Twitter ahora con Almodía Rosavientos, dices que el próximo martes a las 6 hora de Washington, que creo que son las 12 horas españolas, las 12 de la noche, se entregará un informe en el Senado de Estados Unidos, un informe sobre ovnis. ¿Vais a entregar ese informe? Sí, por eso también quería replicarle a Manuel, porque decía que el 25 de junio, bueno, pues se han adelantado. Ya hay fecha, ya hay día y hora. El informe se va a entregar al Senado este día, el día 1 de junio, que es martes, a las 6 de la tarde, hora de Washington, que son las 12 de la noche, digamos, hora española. Pero hoy mismo... Hablas del informe oficial. Hablo del informe oficial.
El que pidió Trump, sí. Y hoy cuéntanos, mismo cuéntanos qué dice ese informe. ¿Tú lo sabes? Espera, estoy adelantando algunas cositas porque alguna filtración sí tengo. Vale, pues hoy mismo la portavoz de la Casa Blanca, Jen, tiene un nombre muy raro, Psaki, será Psaki, ¿no? Me imagino. Jen Psaki ha dicho que en términos de desclasificación, la publicación de este informe dependerá de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia. Es decir, que una cosa es que se lo entreguen a los senadores y la otra es que vaya a ser público. Es decir, que igual tenemos una de cal y otra de arena. Y muy posiblemente esta gran revelación que todos esperamos se quede en un secreto más. ¿Y vosotros tenéis conocimiento de algunas de las cosas que pone ese informe? Bueno, la última cosa que sabemos con toda seguridad forma parte del expediente, también lo citaba Manuel al inicio, es que este 1 de mayo se ha ingresado en el informe unas capturas de radar correspondientes al avistamiento que tuvo en julio del año pasado el US Ace como la playa Omaha. En el que se ven hasta 14 targets, o sea, hasta 14 objetivos, 14 objetos no identificados, de forma, porque eran visibles al FLIR, de forma, digamos, circular, o lo que ellos llaman el TikTok, que estaban manteniendo velocidades de entre 250 kilómetros por hora, estoy traduciendo de los nudos, entre los 70 y los 250 kilómetros por hora, y para que nos entendamos, eso es triplicar la velocidad del barco, pero no es ninguna velocidad supersónica. 250 kilómetros por hora no es ninguna velocidad supersónica, pero al parecer sí efectuaron maniobras de lo que ellos llaman transmedio, es decir, que se sumergían en el agua y subían al firmamento con una facilidad asombrosa. Este material que se puede encontrar con facilidad en Internet, en la cuenta de Jeremy Corbell, a través de Instagram o en mi propio programa, porque hoy he tratado de este asunto en mi canal de YouTube, veréis que se corresponden a las filmaciones previas, es decir, a las otras dos filmaciones, una de los triangulitos en verde, para que la gente se sitúe, que estaban también navegando junto a los barcos de la Sexta Flota, y al propio Omaha, el de la fotografía o vídeo FLIR, que fue publicada hace escasamente 15 días. Todo este material compone el informe completo que está en ese expediente que se va a desclasificar, junto con un informe que este es el más, creo yo, jugoso y del que desconocemos prácticamente todo, salvo por un rumor que filtró Chris Mellon, que alude a la fotografía tomada desde un caza que estaba persiguiendo a uno de estos objetos y que muestra un triángulo gigantesco de cantos romos y con unas luces colocadas en cada uno de sus extremos. Ignoro si es de día, si es de noche, todo esto se ignora, pero se sabe que forma parte de ese expediente que se va a entregar a las autoridades, al Senado, a quien corresponde el próximo martes. ¿Sí o no? ¿Tú conoces el contenido de ese informe? ¿De todo ese informe? No, si lo conociera, tendría 7 millones de visualizaciones como Jeremy Corbell. 7 millones y medio de visualizaciones. Vamos, ni tú hoy en el Milenio Live has llegado a esa cifra, ¿eh? Pero de todas formas, según lo cuentas, se te nota muy, muy apasionado. O sea, que sí, hay información potente. Estoy entusiasmado porque, por lo que dejan entrever los insiders, y hay uno en el que confío mucho, porque desde que le conocí en Barcelona, cuando vino al Ufology World Congress, que es Stephen Bassett. Stephen Bassett es un tipo muy raro porque... A ver, háblanos un poquito de su perfil. Sí, es un... ¿cómo le llaman allí? No me sale el nombre. Bueno, es como una especie de asesor
del Senado para asuntos de este tipo, por lo tanto tiene contactos de muy alto nivel, lo que no tiene es acceso a información restringida, pero sin embargo sí conoce a quienes le tienen. Entonces le van contando cositas, y esas cositas que cuenta son las que después filtra a la prensa para hacer presión sobre este asunto. Y él cree que sí se va a hacer un reconocimiento del fenómeno OVNI como un hecho, como un fenómeno, llamémosle inexplicable, que va a decir además que no hay ninguna otra nación de la Tierra que pueda causarlo, y que por las informaciones de inteligencia creen que tanto rusos como chinos sufren exactamente el mismo tipo de fenómenos. Cosa que, por cierto, ni rusos ni chinos han dicho esta boca es mía, cuando, por ejemplo, China ha tenido una política bastante aperturística con respecto a hablar de estos temas, ¿no? Incluso financia grupos ufológicos, ¿no? Y sé, en ese sentido, que los tiros van a ir por ahí, pero que se van a quedar la información. Es decir, que no van a darlo a conocer todo, sino que van a dar una parte, la que ellos creen no les puede perjudicar a efectos, digamos, logísticos o armamentísticos. ¿Cuál sería el trasfondo de todo esto? Buscar un presupuesto en defensa más elevado, la pasta, como en todo. Y en los años, no recuerdo cuándo fue, pero cuando gobernaba en Estados Unidos Bill Clinton, se entregó un informe al Congreso, el informe Sturrock, que se conoce así. Era un informe sobre ovnis de casi 200 páginas que contenían una serie de datos, una serie de conclusiones y unos informes sobre algunos casos en concreto que eran muy potentes, muy poderosos, que la información era extraordinariamente buena y extraordinariamente defendible, porque los casos eran, insistimos, muy buenos. ¿Este informe va a ser más importante que ese o menos importante que ese? ¿Va a consistir básicamente en presentar una serie de casos verdaderamente llamativos e irrebatibles? No se puede comparar. Yo creo que lo que va a hacer la Armada, que esa es una cosa extraña, no, el informe no lo hace la Fuerza Aérea, el informe lo está haciendo la Armada. Digamos, no es competente para decir cuál es el origen. Yo creo que lo que va a plantear es, estos son los fenómenos, ahora, señores científicos, búsquense la vida para tratar de explicar ese tipo de historias, porque la ciencia no ha dicho tampoco, esta boca es mía. A mí me sorprendieron a principios de esta semana unas declaraciones que fueron colgadas en Black Ball, en la bóveda, donde están todos esos informes de la CIA desclasificados, etcétera, de un viejo conocido nuestro, Bruno y Manuel, Bruce Maccabee, ¿os acordáis? Bruce Maccabee, claro, que era físico de la Marina estadounidense, trabajaba como científico, ahora ya está retirado, pero él considera que lo que tiene en las manos la Marina es una evidencia no habla de extraterrestres, habla de una forma de vida o de una tecnología más avanzada, pero no humana. Habla del término no humano, al que se están acogiendo muchos para referirse al tema OVNI, porque abren la puerta a otros orígenes, pero sin embargo que no son de la Tierra. Y él decía, precisamente se reafirmaba en el hecho de que van a dar una mínima información que va a ser muy agradecida por los ufólogos, porque van a decir fenómenos no explicables, reconocimiento de fotografías y metamateriales, etcétera, pero no van a hablar de que esto es extraterrestre. Nos vas a contar el próximo martes por la noche, a las 12 se entrega ese documento, ese informe, nos contarás lo que se puede sobre su contenido, ¿no? Faltaría más. ¿Tú crees, Josep, ya que te tengo a tiro, porque a mí es lo que más me interesa de este informe, que en esta información que se va a facilitar o a los senadores o a la opinión pública, vamos a encontrar todos esos documentos, informes, expedientes, filmaciones, grabaciones de cajas negras que han ido desapareciendo de todo el planeta
por parte de los servicios de inteligencia, de la CIA y demás, que nos consta que están en Estados Unidos, o por lo menos alguna referencia, algún listado a toda esa información que ha desaparecido, que en los expedientes desclasificados en España no está y que sospechamos que está en Estados Unidos? Con toda seguridad, no. Con toda seguridad, no. Y te digo con toda seguridad porque el grupo de trabajo se ha restringido a las evidencias entre 2007 y la actualidad. Y por lo tanto, digamos, porque todo lo otro ya lo ha hecho, supuestamente ya lo ha hecho la CIA, supuestamente ya lo ha hecho el FBI, supuestamente ya lo ha hecho la Fuerza Aérea, y ahí están desclasificados toda esa información. Por eso yo creo que pero no va a ser... No es verdad. Si los británicos hace 15 días se quejaban de que pues, la famosa foto, la foto esa tan espectacular se tomó en Inglaterra, que estaría entre esos archivos, casos como el de Luis Carballo y Isaac Benito, que desapareció el expediente, las filmaciones, todo, eso probablemente estará en Estados Unidos y nunca, ni lo han desclasificado, ni han reconocido que lo tengan. Sin duda, pero fíjate, ya que mencionas... el caso de este ovni que fue perseguido por cazas y las fotografías que fueron obtenidas por los excursionistas hablan por sí solas, ¿no? Son muy llamativas. Fueron a pedirle asesoramiento a Nick Pope. O sea, el grupo de la fuerza... UA es Grupo de Trabajo de los Fenómenos Aéreos No Identificados, que es como se llama el grupo de la Armada. Fue a pedirle consejo a Nick Pope, a un investigador civil. Por lo tanto, por eso te digo que va a tener una parte de caramelito de cara a la audiencia, de decir, sí, reconocemos que no tenemos explicación para todo esto, pero yo creo que lo esencial va a seguir estando clasificado. Juanjo, manifiéstate, que no dices nada. Te escuchamos. No, yo realmente es que, no sé, estoy un poco confundido con todo esto. Entonces no termino de formarme una opinión. Esperaré un poco a ver qué es lo que dice el informe, porque, bueno, lo hemos comentado en otras ocasiones. Aquí hay muchos intereses, creo que también muy, muy cruzados. También lo ha dejado un poco caer Josep, ¿no? ¿Qué interés puede haber también en cierta parte de la Armada por aumentar, conseguir mayor presupuesto? Entonces es que, no lo sé, está muy claro que hay un lobby que es el que ha movilizado todo esto, ese lobby de millonarios aficionados a los ovnis, donde también había políticos muy influyentes, pero que a su vez parte de la campaña electoral de esos políticos había sido financiada por esos millonarios, o sea que tampoco está muy claro que personalmente tengan un interés por el fenómeno ovni, o simplemente están hasta cierto punto en deuda de gratitud con aquellos que les han financiado y han movido determinados hilos en los pasillos de Washington, ¿no? Por otro lado están las filmaciones ahí, que son innegables, de un fenómeno que sorprendentemente parece como que le daba igual al ejército de los Estados Unidos lo que estaba pasando en sus cielos, que también es bastante sorprendente. Y sin embargo ha sido gracias a toda esta presión mediática, todo este lobby que estamos comentando, como que parece que se ha movido algo y están demostrando un interés inusitado en los últimos años. Yo lo único que me llevo de positivo de todo esto, al margen de, ya digo, lo que se pueda resolver, es que me parece que puede venir bien ante la opinión pública, incluso ante determinados grupos académicos. Yo ahí sí que he seguido determinados artículos, además en revistas de astronomía y tal, donde parece que se empieza a normalizar la posibilidad extraterrestre entre la comunidad académica y se deja de estigmatizar, y también ya no solamente hablando de los extraterrestres, sino simplemente de la ufología, se puede contemplar como una posibilidad abierta y no solamente la famosa tesis psicosocial. Y en ese punto de vista, el quitar estigmas, a mí me parece que todo esto es muy positivo. Pero realmente, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Me imagino que como el fenómeno OVNI, no creo que responda a una sola finalidad, sino que aquí se cruzan muchísimas intenciones, muchísimos intereses, seguramente también algunas expectativas desbordantes y desbordadas, y otras que a lo mejor no son tanto, ¿no? Y quieren aparentar como que realmente hay algo muy gordo. Pero ya digo, bueno, vamos a ver este último informe que nos dice. Déjame comentar algo que a menudo es pasado por alto y que Juanjo ha dado en el clavo, y es los lobbies. En Washington hay una cosa que se llama la K Street, ¿no? O K Street, que es un barrio del centro de Washington donde están los mediadores, abogados,
pero también están los grupos de influencers dentro del gobierno. Y antes hablaba yo de Stephen Bassett, que está dentro de esos lobbies con un apartamento de oficinas ahí y trabaja bajo contrato para la Casa Blanca y para el Senado, ¿no? Y estos grupos, que efectivamente son gente de mucha pasta, estamos hablando de Rockefeller, por ejemplo. El viejo Rockefeller tiene o tuvo, porque ya está muerto, su fundación es una de las mayores, núcleos de presión a políticos. Estuvo Podesta, estuvo Clinton, estuvo Hillary, estuvieron, yo creo que casi todos los jefes de gobiernos. ¿Con qué propósito? Todos salen con libros sobre ovnis. ¿Por qué? Porque lo que le interesaba a él era resolver dudas interiores. Ese informe que he mencionado antes, el informe del panel Sturrock, lo financió él, Rockefeller. Claro. Por eso lo decía, es que son dos claves que no se tienen en cuenta. Toda esta situación actual, más allá de los fenómenos en sí mismos, porque es verdad que ha aumentado el nivel de avistamientos en todo el mundo, se producen sobre todo debido a la presión de grupos. El famoso grupo en el que formó parte Elizondo, el de la Academia de las Artes y las Ciencias, es también otro núcleo de presión financiado ¿por quién? Por este empresario de Dallas, que ahora me acabo de quedar en blanco. Bigelow, muchas gracias. Que Bigelow está también hartito de pasta, ¿sabes? A nivel científico, ¿dónde se está presionando? Yuri Milner, otro que le sobra la pasta por todas partes, es el que propuso, entre otros, a Avi Loeb, que antes citabas, o a Stephen Hopkins. Qué curioso, son los dos que se han manifestado abiertamente en favor de la hipótesis ET, ¿no? ¿Por qué? Porque ha regado en cantidad de pasta sus proyectos. ¿Por qué? Porque él tiene el sueño de poder llegar a hacer viajes interplanetarios antes de que él muera. De hecho, la financiación, el contrato, dice que él quiere ver terminado ese proyecto de las velas. Son pequeñas navecitas que se propulsan como velas solares y que serían capaces de llegar a Alpha Centauri pues en cuestión de 2 años, ¿no? Bueno, pues ese es el proyecto que está regando con miles de millones de dólares. Todo esto al final ya estáis viendo qué está ocurriendo. Hay profundos lobbies basados muchas veces en experiencias personales que unos han tenido en búsqueda de explicaciones, porque son interesados en el tema, que al final han llegado a posiciones de poder dentro de la administración, dentro de la NASA, dentro del MIT, dentro de lo que sea, y han puesto esta situación de conciencia actual en el que las autoridades han sucumbido en un momento de crisis financiera, de salud, de moral, etcétera. Yo creo que esto es mucho más que un elemento de distracción y por eso vale la pena, ¿no?, estudiar este momento histórico que se está produciendo con esto de la desclasificación. Un momento histórico que se producirá esta semana a las 12 de la noche del próximo martes 6. En Washington se entrega un informe en el Senado relacionado con todo este asunto y relacionado con las investigaciones oficiales sobre ovnis. Y sabremos aquí, por supuesto, en La Rosa de los Vientos, mucho más sobre el contenido de ese informe. Aquí en la tertulia Zona Cero cambiamos de tercio. Hablamos ahora mismo, Silvia Casasola, del misterio de estos niños que no despiertan y que está intrigando la ciencia. Se llama el síndrome de la resignación y la verdad es que pues les tienen bastante intrigados porque los afectados son niños entre 7 y 13 años y más las niñas que los niños. Por lo visto tiene que ver y la relación es algo pues que hay que tener muchísimo en cuenta con los procedimientos de asilo. De hecho, son grupos étnicos que piden asilo, asilo político o asilo por ideas, diferentes formas, también por intentar vivir mejor. Entonces van con sus familias y, se supone que estos niños tienen una serie de problemas que ahora vamos a comentar y terminan cayendo en este síndrome que tiene tanto unas connotaciones físicas como unas connotaciones psíquicas que les dejan, prácticamente como si estuvieran en coma.
Bueno, como comentamos, se han hecho pues diferentes estudios. Se comenta, por ejemplo, que los científicos desde 2017 están pendientes, pues por ejemplo, el caso de una niña de 9 años que estaba residente en Suecia, estaban pidiendo el asilo en este país y cayó de repente en un estado pues de inconsciencia permanente, como si estuviera en coma, de esto que te vas a dormir y ya no despiertas y te quedas ahí como paralizada. No era el único caso, había muchos más casos como ella, también en el mismo país, y también correspondía no a niños nativos de Suecia, sino a niños que estaban en similares circunstancias, que estaban pidiendo asilo en este país. Bueno, el asunto es que empezaron un poco pues a investigar los casos y lo que veían era que eran niños pues que lo que manifestaban era que tenían pues como una especie de depresión, de depresión tremenda, de apatía, ganas de nada, totalmente pues estaban como aislados, no se querían integrar, como si fueran casi unos seres extraños, ¿no? Que no conseguían estar tranquilos. Fisiológicamente no tenían absolutamente ganas ni de hablar, dejaban de hablar, de comer, de beber y, como digo, estaban tan totalmente derrumbados, tan sin fuerzas, que caían en la cama y directamente pues dejaban de responder a los estímulos. Entonces, claro, esto era un verdadero problema porque, claro, son niños que están vivos, son niños que realmente si te pones a mirarles un poco no hay nada que digan están enfermos, han cogido un virus, han cogido una bacteria, han cogido algo. No. O sea, fisiológicamente, aparentemente están bien, pero, claro, tienen estos problemas. Es como que no les funciona esa conexión de su mente con el cuerpo y se quedan pues como aletargados. Entonces, claro, les tienen que ayudar porque si no les dan agua, se deshidratan, si no les dan una sonda para comer, se pueden morir. Y de hecho los órganos es como que se quedan con un funcionamiento así como a ralentí, que si no se les activa, pues también pueden llegar a tener incluso pues una crisis y llegar a morir. Bueno, este síndrome, como comentó, al final los médicos han terminado llamándolo el síndrome de la resignación y produce pues estos problemas. Varios médicos de diferentes, pues por ejemplo desde Médicos Sin Fronteras o especialistas en esquizofrenia han estado investigando esto. Y dicen que en origen empezaron a detectarse estos casos en la década de los años 90. Pero, por lo visto, desde el 2003 al 2005, la cosa ha aumentado exponencialmente y ahora mismo hay 424 casos registrados. Como digo, se da más en niñas que en niños y hay una doctora que, te digo, es experta en esquizofrenia, ella se llama O'Sullivan, ha escrito un libro, ha estado investigando todo esto y, bueno, por lo visto, los síntomas fisiológicos que se detectan o que de alguna forma tienen en común estos niños es que tienen una frecuencia cardíaca muy similar, que tienen una temperatura corporal muy alta y que creían que eso era un poco como una respuesta al estrés que tenían estos niños, que pueden ser incluso inducidos por las hormonas o el sistema nervioso autónomo. Pero esta doctora dicen que esto no da explicación a lo que tienen estos niños, que por muchas hormonas de estrés, por mucho sistema nervioso autónomo y por mucho incluso pues deficiente desarrollo cerebral, que no da explicación a lo que están pasando estos niños, porque es una duración bastante grande, que tienen además estas manifestaciones fisiológicas que casi es como producidas por una enfermedad, que esto tiene que tener algo más. Entonces ella ha llegado a la conclusión que son niños que en origen o en su país o cuando han llegado han sufrido traumas, que estos niños con este trastorno que tienen unas necesidades y que entran en bloqueo porque, claro, resulta que los padres con el problema que tienen, que no llegan a tener este asilo, no llegan a estar tranquilos, pues deben de ser que también les pueden transmitir este desasosiego, esta ansiedad a estos niños, más el trauma que ya llevan incorporado, es como una reacción, como un cóctel explosivo, que al final estos niños
reaccionan de esta manera. Como comentamos, no es en todos los refugiados, sino que hay ciertos grupos, no especifica qué grupos étnicos son, pero es cierto que tienen esta respuesta tanto psíquica como fisiológica. ¿Y qué es lo que nos dice esta doctora? Pues que dice que al final, más que estar mirando los problemas que pueden ser médicos, que lo que hay que tener en cuenta a la hora de intentar ayudar a estos niños es el contexto social, más que coger y estar haciendo análisis fisiológicos o biológicos, que para ella lo más importante, lo que causa esta enfermedad en estos niños, porque es una realidad, o sea, no es una pantomima que los niños dicen, bueno, pues nos vamos a hacer aquí los enfermitos hasta que a mis papás les den el asilo y entonces yo me quedo fenomenal. ¿Y por qué digo esto? Porque ha coincidido, y por eso le llaman este síndrome de resignación, que a los padres, que este proceso de asilo pasa un tiempo hasta que consiguen pues que se les acoja, a los padres que les han dado ya esos papeles y ya no tienen ningún problema, estos niños empiezan a despertarse. Va en progresión, no es ya te doy los papeles y enseguida me despierto. Pero sí es cierto que una vez que, no se sabe por qué, cuando ya estos padres tienen los papeles, ya tienen una posición más tranquila en este país de acogida, pues los niños es como que poco a poco se empiezan a despertar y ya empiezan, pues claro, a ayudarles. Imaginaros, pues tienen que empezar a hacer rehabilitación, tienen que empezar a darles una serie de vitaminas porque han estado, pues eso, como vegetales, pero vuelven otra vez a estar en convivencia con sus padres. Entonces, en conclusión, lo que dice esta doctora es que esta disfunción corporal de los niños tiene su origen en el trastorno emocional y le da estos síntomas físicos y psíquicos, pero todo es provocado por la reacción que tienen a ese posible trauma que vienen arrastrado a la presión ambiental, a la presión cultural y también a la presión social extrema a la que se someten por hacer un cambio tan radical en sus vidas. El misterio de estos niños que no despiertan intriga y se está investigando a nivel científico. Es una de las noticias, otra de las noticias que comentamos en esta tertulia Zona Cero, que da la bienvenida, Juan José Oro, a lo que es o puede ser en el futuro la NASA española. Sí, bueno, sí. Bueno, menudo cachondeo también ha habido en redes sociales con esto de la NASA española. Os podéis imaginar que si era la PASA de Mortadelo y Filemón, que si Tony Leblanc. Cataluña también propusieron la NASA catalana, ahí lo dejo. Hombre, cierto, pues la NASA gallega, ya como empecemos, la NASA vasca. Yo creo que también es que tenemos aquí cierto complejo, ¿no? Y hay determinadas cosas como que nos parecen como muy faraónicas y como que parece que España no es capaz de hacerlas, entonces siempre tiramos un poco por esta línea. Pero bueno... Pero yo creo que tenemos que ser un poquito justos. Por ejemplo, en nuestro país, en Robledo de Chabela, muy cerquita de Madrid, se encuentra una estación de la NASA que ha hecho durante mucho tiempo un seguimiento a muchas misiones espaciales y que ha sido fundamental. Esa antena que existe en Robledo de Chabela ha sido y es fundamental para algunas misiones y fue fundamental en su momento para comunicar a la Tierra con la Luna cuando llegó el hombre a la Luna. Es espectacular e importantísimo el papel de España, de la ciencia española, en la historia de la NASA. De hecho, cuando existían los transbordadores, la primera, fuera de Estados Unidos, el primer país al cual podían llegar los transbordadores era España, porque tenía unos aeropuertos con pistas controladas y vigiladas por la NASA y que tenían la suficiente anchura y fuerza para poder sostener esas naves espaciales. Con lo cual, yo creo que tenemos que presumir un poquito de lo que hay en nuestro país en relación a la carrera espacial. No, es que justo es eso, es decir, ahora lo comentaremos, pero justo es lo que tú estás diciendo. Yo creo que tenemos una equivocada conciencia y esto se ve muchas veces en las encuestas que se hacen sobre cómo se ven los españoles a sí mismos, ¿no? Y cuando se les dice, por ejemplo, que se puntúen determinadas cuestiones de en qué puesto de PIB tenemos en el mundo con respecto a las otras naciones, o en qué posición estamos, por ejemplo, en desarrollo
aeroespacial, etcétera, etcétera, siempre solemos dar unas puntuaciones más bajas de la que realmente nos dan luego los organismos oficiales cuando hacen los cálculos. Fíjate, o sea que en este sentido tenemos como un complejo de inferioridad y una falsa conciencia de dónde realmente estamos. Pero ¿no? tremendo. Ayer al comienzo del programa hacía una alusión que estaba asociado a este asunto cuando hablaba de la posverdad, que es lo que se cree, pero no es en la realidad. En la realidad dice que España está en una posición mucho más importante en Producto Interior Bruto, en riqueza, en desarrollo a todos los niveles, en investigaciones científicas, está mucho más avanzada de lo que se cree, pero que de una parte se ha hecho el todo y se ha hecho posverdad de lo que es una excepción, pero la realidad nos dice que España es un país puntero en muchas cosas, en ciencia, en desarrollo económico también, científico. Es un país puntero y tenemos que presumir un poquito de lo que tenemos aquí. Sí, bueno, tú comentabas además la estación de Robledo de Chavela, pero sí. Es que eso anteriormente, es decir, España firmó un convenio en los años 60 con la NASA, justamente cuando la NASA estaba iniciando el proyecto Mercury, que era el primer proyecto tripulado. Entonces, antes de los Apolo, ya estaba cooperando. Es cierto que porque nosotros éramos aliados entonces con el franquismo y porque evidentemente interesaba tener aquí, estábamos subordinados a los norteamericanos, pero eso no quita que aquí ya se estaba, que hasta cierto punto nos aprovechamos de todo ese conocimiento científico, ¿no? O sea que ya fuimos de los primeros países que de una forma indirecta ya teníamos una agencia espacial, ¿no? Entonces, bueno, lo que ha sorprendido de este caso, y es que, ya digo aquí un poco la información, viene de la mano de un poco el Rasputín del gobierno, ¿no? Que es Iván Redondo. Entonces, el otro día hizo unas declaraciones donde empezó a hablar sobre lo que iba a ser el nuevo programa de seguridad, que al parecer se está redactando ahora mismo y creo que a finales del verano pues se va a presentar. Entonces, es la planificación de seguridad de España, que son planes que habitualmente pues todos los países realizan periódicamente. El último, en el caso español, era de 2017 y ahora se pretendía actualizar. Y entonces, dentro de lo que es esa presentación, y un poco, bueno, pues el presentar, él en su calidad de gabinete del presidente, del director del gabinete del presidente del gobierno, pues presentando un poco las novedades, el trabajo que estaba haciendo, pues simplemente dijo, y ya digo que fue bastante sorprendente porque tampoco desarrolló la idea, dijo literalmente: les anuncio la creación de la Agencia Espacial Española, tenemos un rumbo, 30 meses para reforzar la seguridad nacional. Entonces, en principio, lo que se un poco se entresaca de estas palabras es que la Agencia Espacial Española tendrá que ver dentro de lo que es la propia política de seguridad nacional. Hasta ahora lo que tenían, y es un poco lo que, bueno, ya diferentes comentaristas han estado tratando la cuestión, pues parece que lo que serían las competencias de esta futura Agencia Espacial Española están distribuidas en muchos ministerios, tanto el Ministerio de Ciencia como el propio Ministerio de Defensa a través del INTA, que es este organismo que comentábamos, bueno, que había firmado el acuerdo con la NASA, que es el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, me parece que es. Y entonces, como digo, no está muy claro. Y luego, además, lo más sorprendente del asunto, de este anuncio, que como digo ha pillado de sorpresa incluso al sector, y ahora comentaremos un poco qué opina el sector de la ingeniería aeroespacial española, pero es que hace unos meses el ministro de Ciencia, Pedro Duque, descartó la posibilidad. Se le preguntó en una rueda de prensa si iba a haber este plan, porque ya había habido determinadas iniciativas por parte, como digo, sobre todo de los empresarios de la industria aeroespacial española, y parece como que él mismo dijo literalmente que siempre se pueden crear más estructuras, pero es verdad que da miedo inventarlas y que estas no solucionen las cosas. De momento, decía Pedro Duque, nos quedamos como estamos. Y de pronto, estas declaraciones que son, si no recuerdo mal, de marzo, pues de pronto ahora nos encontramos con esto. Entonces, no está muy claro realmente qué es lo que se pretende con esta agencia espacial. Habrá que esperar cuando ya aparezcan un poco las características de cómo va a estar el organigrama dentro de ese Plan Nacional de Seguridad. Y lo único que se puede decir es lo que os comentaba antes, que las competencias estaban repartidas entre diferentes organismos, pero es una demanda, esta idea de la Agencia Espacial Española, es una demanda de la industria aeroespacial española porque, ojo, y aquí por eso digo, la falsa conciencia que por lo menos yo incluido tenía de en qué nivel estábamos. El sector aeroespacial, la industria aeroespacial española, facturó el año pasado 11.500 millones de euros. Da empleo directo a 45.000 personas y además, según comentan los expertos, España es uno de los pocos países
que sería capaz de hacer una nave, un satélite, de principio a fin, sin depender de industria externa. Entonces, de hecho, bueno, ya se hizo ese famoso satélite que desgraciadamente, pues hace unos meses, no por culpa del satélite, sino por culpa del cohete que lo iba a poner en órbita, pues, y que había costado unos 200 millones de euros, este satélite Ingenio lo que hizo fue que, bueno, se destruyó. Y de hecho tampoco está previsto ahora mismo. Le preguntaron a Pedro Duque si había previsto hacer un segundo satélite y sobre eso tampoco se manifestó, ¿no? O sea que por lo tanto es algo un poco confuso, ¿no? Porque demuestra por un lado descoordinación, por otro lado no se sabe muy bien qué es lo que hay. Era una reclamación, como digo, del sector y no termina de estar claro en qué va a consistir, ¿no? También hay que decir que España es la cuarta potencia europea en número de empleos, según he estado mirando así datos. Está de número de empleos dedicado a este tipo de industria. Hay 700 centros productivos en España dedicados a la industria aeroespacial. La mayoría están en Madrid, en Andalucía y en el País Vasco. Y luego está por encima el número de empleos, por ejemplo, por encima de Reino Unido y solamente por detrás de Francia, Alemania e Italia, dentro de lo que es un poco así nuestro entorno. O sea que y hay grandes multinacionales extranjeras que están fabricando componentes aeroespaciales aquí, pero también hay firmas nacionales que ya llevan una larga trayectoria, ¿no? Y que están trabajando no solamente para España, sino también para el sector a un nivel puntero internacional. Entonces, bueno, no sé, ya digo, vamos a ver en qué queda esto. Muchos entienden que era mejor y lo que pedía el sector era tener una agencia espacial española, era mejor porque es una forma de tener todas esas competencias que están repartidas, pues tenerlas en un solo organismo y además que al ser una agencia, por cómo funciona el organigrama ministerial, es una manera también de que directamente puedas acceder a presidencia, digamos, ¿no? O sea, tengas un trato directo con el gobierno. Entonces parece ser que para cuestiones burocráticas, para cuestión también de pedir subvenciones, pues es mucho mejor. Y luego lo que comentaba Josep, que es cierto que Cataluña en noviembre pasado ya anunció que quería montar una agencia espacial catalana, quería colocar 2 nanosatélites en el espacio. Tenía pensado destinar 18 millones de euros y el objetivo de esos satélites era solamente el principio para luego tener como una media docena en 4 años. El objetivo de estos satélites era la observación y el seguimiento de lo que es la actividad meteorológica, también el control de cuestiones que tienen que ver con la agricultura y la ganadería, sobre todo en áreas de difícil acceso como es el Pirineo. Y luego también lo que querían era monitorizar la capacidad y bueno de todo lo que es un poco la red hidráulica, fundamentalmente los embalses. La cuestión está en que ahora, claro, yo no sé este proyecto, que ya ellos anunciaron, comentaron en Cataluña el conseller que no tenía muy claro cómo funcionaría el tema de las competencias, porque en principio el espacio aéreo, según comentaban ellos, a esas alturas es como aguas internacionales. Pero bueno, aquí ya sabemos que tenemos las competencias, las disputas entre gobierno central y gobierno autonómico. Y ahora, con la creación de esta agencia espacial española, pues no sé también qué es lo que ocurrirá, porque es que lo todo englobe, el mundo ¿no? empieza a hacer... Claro, por eso digo que ahora vamos a ver qué es lo que ocurre. Si hay una resistencia por parte también un poco de Cataluña, porque claro... Bueno, ya la tenemos armada. Si ya la teníamos armada con lo que hay, ahora solamente hace falta esto. Y déjame decirte que España es tan chula... Josep, es maravilloso, es la guerra de las galaxias. Claro, la guerra de nunca mejor dicho. Es lo que nos faltaba ya en el conflicto. La guerra de las comunidades en el espacio. Juanjo, tú fíjate que España es el único país que puede ir a Marte andando, porque lo tenemos en Río Tinto. Claro. Ahí están haciendo las pruebas. Es verdad. Las investigaciones relacionadas con la NASA, con el Centro de Astrobiología de la NASA que se encuentra en Torrejón, han investigado el hecho de que lo que más se parece a Marte en la Tierra es el río Tinto, lo que está junto al río Tinto en la provincia de Huelva. Es importante destacar esto, es muy llamativo que no se conozca lo suficiente este asunto porque es muy importante a nivel mundial. A nivel mundial es importante y relevante. Se conoce el río Tinto en todo el mundo, menos ¿dónde? En España. Pues... Bueno, y luego tenemos también, creo que si no me equivoco, no sé si es en Huelva o en Cádiz,
que es justamente donde tiene el INTA también nuestro pequeño Cabo Cañaveral, Exacto, que es ahí donde también sí. se lanzan. O sea que, quiero decir, por eso digo que cuando ya vas a las cifras, vas a los números, hombre, es cierto que al principio te suena un poco como muy grandilocuente esto de teneros pero fijaros, todos los países de nuestro entorno más o menos tienen una agencia espacial. Portugal tiene una agencia espacial. O sea que Francia la tiene, Italia la tiene, al margen de que luego colaboren en la Agencia Espacial Europea. Claro. Pero todos también tratan de entender que ahora mismo gran parte del PIB de cualquier país está ahora mismo en el espacio exterior. Está por ahí flotando, depende de nuestras comunicaciones, nuestras transacciones bancarias, solamente el tema del GPS, o sea que dependemos económicamente cada vez más de lo que ocurre en el espacio. Así que, hombre, cobra mucho sentido que realmente tengamos una agencia espacial para atender todas estas necesidades y también para proyectarnos, ¿no? Hay dos datos que nos has dado, Juan José Sánchez Oro, que creo que es necesario repetir. ¿Cuántos trabajos en España dependen directamente de la investigación relacionada con el espacio? Muchos, dínoslo otra vez. Pues mira, lo que yo he encontrado, y bueno, muchos diarios lo han ido acompañando con esta noticia, se habla de empleo directo, 45.000 personas. 45.000. Y la facturación el año pasado fueron 11.500 millones de euros. 45.000 personas dependen de su trabajo. Hay 45.000 personas cuyo sueldo tiene que ver con la investigación del mundo del espacio en nuestro país. Una investigación que reporta a nuestra nación, a España, 11.000 millones de euros al año. Este detalle y este dato es muy importante que se repita para que no tengamos ese complejo. No, y luego lo que os decía, 700 centros productivos, ¿eh? Sí, 700 lugares donde se está desarrollando y sobre todo que el conjunto, y esto es muy satisfactorio, lo comentaba, lo hacían las declaraciones un profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, decía que España es uno de los pocos países en el mundo capaces de diseñar y construir una aeronave de principio a fin, o sea que nuestra competencia llega a ese nivel intelectual, ¿no? Que eso también es muy importante de no tener que depender también de la materia gris externa, sino que estamos capacitados perfectamente para llevar un proyecto espacial desde el principio hasta el fin, ¿no? Lo único que falta es, como siempre, generar esa industria, generar esos fondos y sumarnos, ¿no?, a la carrera espacial que, como vemos, cada vez está un poco más en boga. Muchas noticias quedan todavía por delante en la tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos. Ahora hacemos una pequeña pausa para que nos cuenten nuestros compañeros de los servicios informativos en la actualidad lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Continuamos en la tertulia en La Rosa de los Vientos. Estamos hasta las 4 de la madrugada. Ahora mismo son las 2:06. Os recordamos en nuestra etiqueta en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos nos menciona con Almohadilla Rosa Vientos a Halloween a una persona, a Emilio Herrera, en relación a este asunto de la investigación aeroespacial en nuestro país. Es importante la figura de Emilio Herrera. Es un científico español que a comienzos del siglo XX es importante recordarlo para que sepamos y seamos conscientes de lo importante que ha sido nuestro país en la investigación espacial. Pues bien, este hombre, en los años 30, creo recordar, fue el que inventó, el que generó, el que dibujó, el que primero que planteó la existencia de los trajes espaciales y cómo tenían que ser. Bueno, pues el inventor de los trajes espaciales es un científico español. Y nos dice Naves, también con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, 45.000 empleos directos en nuestro país dependen de la investigación relacionada con el espacio, y en Twitter estamos haciendo memes. La verdad es que no encaja mucho cómo recibimos una información a cuál es la realidad. A veces la realidad es mucho más importante de lo que nos creemos. Continuamos en la tertulia Zona Cero con Silvia Casasola, con Juanjo Sánchez Oro, con Giuseppe Guijarro y con Manuel Carballal, que ahora mismo nos traslada a tiempos pasados, a tiempos precolombinos, anterior a Colón y anterior a figura de Colón. Existían una serie de civilizaciones en América que hicieron auténticas maravillas, auténticas piezas verdaderamente excepcionales que ahora son noticia. ¿Por qué, Manuel? Pues porque la roban, porque no dejamos de robar desde que colonizamos América. Y a mí que me gusta resaltar los éxitos, no solo los fracasos de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en varias ocasiones
hemos hablado de las unidades policiales en España que se dedican a proteger el patrimonio, ¿no? Y el mundo del arte. Hay muchas operaciones a lo largo del año en que tanto Guardia Civil como Policía Nacional, Ertzaintza, Mossos d'Esquadra, etcétera, recuperan piezas normalmente de un valor difícil de calcular que son robadas en España. Pero lo que ha ocurrido ahora, y esta noticia es la que a mí me interesa, es una operación de Guardia Civil que detecta en el aeropuerto de Barajas, como ocurre en muchas ocasiones, a unas personas que pasan con unas maletas llenas de lo que ellos denominan como artesanías locales provenientes de Nicaragua. Y bueno, los agentes de protección del patrimonio se mosquean al ver la perfección de esas artesanías, se hace una pericia y se descubre de que se trata de antigüedades reales, de antigüedades pues eso, que han sido robadas en Nicaragua. Es muy interesante que en este caso los detenidos son 2 médicos españoles que con la cobertura de colaborar con una ONG en Nicaragua se dedicaban al tráfico de reliquias arqueológicas. Hay 228 objetos fueron recuperados. El protocolo normalmente es el mismo. La Guardia Civil los confía a la Casa de América para que sean evaluados, para que sean peritados y a continuación se notifica a través del agregado de la Guardia Civil y en la Embajada de España en Nicaragua, que es el enlace con las fuerzas policiales nicaragüenses para realizar la investigación en el país de origen de estas piezas. Y lo que se descubre es que se trata de todo tipo de piezas arqueológicas robadas en varios emplazamientos arqueológicos, fundamentalmente en la zona de Masaya, que da nombre a esta operación, la isla Zapatera y lo que a mí más me afecta, la isla de Ometepe. La isla de Ometepe en estos momentos está viviendo una polémica importante porque la isla de Ometepe, además de ser el último paraíso del misterio en América Latina, en Mesoamérica, está en el ojo del huracán en el proyecto chino de abrir un nuevo canal, igual similar al canal de Panamá, pero en este caso se trataría de un canal en Nicaragua, atravesando a través del río San Juan el lago Nicaragua, donde se encuentra esta isla, que es la isla más grande del mundo, dentro de un lago, rodeada de tiburones, en un lago de agua dulce, que ya es una cierta anomalía, y que además es una isla con una historia absolutamente alucinante, porque fue una isla profetizada por los dioses. Cuando varios pueblos esclavizados por los olmecas en México decidieron huir y vivieron su propio éxodo, como los judíos de la Biblia, los dioses les dijeron que tenían que buscar una isla con 2 volcanes en medio de un lago de agua dulce. Y eso es la isla de Ometepe, una isla con un legado de petroglifos absolutamente alucinante. Los petroglifos de la isla de Ometepe son absolutamente únicos, y cuando nosotros estuvimos allí en Ometepe, los mismos propietarios de las fincas, de las haciendas donde se conservaban esas piedras grabadas, que harían las delicias de Daniken, vamos, Daniken si ve aquello se muere de gusto, por los seres, los dioses. Hay incluso, recuerdo, un mapa, lo que ellos llaman un mapa de la isla, que son como 2 espirales unidas por la parte central, que casualmente es la forma que tendría la isla de Ometepe vista desde el espacio, ¿no? Bueno, pues cuando estábamos allí, recuerdo que los responsables de esas haciendas donde estaban los petroglifos tenían que llevarnos a caballo, porque no había carreteras, no había accesos, era imposible encontrar los petroglifos si no te llevaba un guía nativo, y cuando llegábamos a esos lugares
nos encontrábamos con que estaban ocultos. Los descubrían para que pudiésemos medirlos, fotografiarlos, registrar los grabados. Yo tengo las mediciones y las fotos y los dibujos de muchos de esos petroglifos, y cuando terminábamos volvían a ocultarnos y nos contaban en aquel momento que es que los estaban robando, que alguien se estaba llevando esos petroglifos, esas vasijas en las que encontramos, por ejemplo, en el Museo Arqueológico de Ometepe, recuerdo, un artilugio óptico, según nos contaba la directora del museo, que habían diseñado los ometepeños antiguos, los indígenas, los nativos, para observar el cielo, y tú lo veías, y aquello era una especie de prismáticos primitivos, una especie de opar, de esos que le gustan tanto a Juanjo Sánchez Oro, totalmente desconocido, ¿no?, para la comunidad del misterio, afortunadamente, aunque ya hace unos años Jacobo Rispal, que fue director de la serie Hospital Central y de distintas películas, hizo una película que se llama The First, que está basada en todas las tradiciones, los mitos y las leyendas que hay en la isla de Ometepe. Bueno, pues resumiendo, cuando nosotros nos contaban aquellos isleños que ocultaban y que llevaban con tanta discreción sus tesoros arqueológicos, que es que los estaban robando, lo que no podíamos ni imaginar es que años después sería la Guardia Civil Española la que localizaría alguno de esos robos en el aeropuerto de Barajas. Bueno, pues esa noticia sobre los robos de esas piezas verdaderamente fascinantes de origen precolombino que se encuentran en América, esas piezas que vuelven a ser noticia y que lo hemos comentado aquí por esos robos que están sufriendo. Vamos con más informaciones, más noticias. Volvemos a mirar al espacio porque ya estamos planificando las vacaciones. Correcto, y bueno, estamos ya sin estado de alarma, la gente se está empezando a plantear que dónde va, que si hace el pasaporte COVID, que si va a Europa, que si va... Pero yo lo que os voy a proponer es hacer turismo en el espacio. Es lo que están diciendo, que ya a partir de este verano del 2021... Quien tenga, eso sí, hay que rascarse un poquito el bolsillo, pero bueno, vosotros estáis ya sobrados, ¿eh? Yo sé que habéis estado ahorrando todos estos meses, un año y pico más o menos. Sí, yo llevo ahorrando año y medio. Claro. Año y medio he conseguido ahorrar 2 o 3 euros. Bueno, pues ya tienen más que muchos. Sí. Bueno, pues por ejemplo... Y ojo, hay mucha gente en la luna, también hay que decirlo a esto. Sí, literal y no literal. No, yo me refería a los no literales, sí. Bueno, pues os voy comentando, ir tomando nota y ya vais haciendo vosotros vuestros cálculos a ver si hay posibilidades o no posibilidades. Por supuesto, quien está detrás de estas opciones a viajar como turista al espacio, pues ¿quién van a ser? Pues Elon Musk, Jeff Bezos, ya son amigos de todos nosotros. De hecho, a ver si nos invitan y vamos a visitarles. Y bueno, pues también está Richard Branson y no es muy caro. Se supone que hacen una horquilla. A partir de $250.000, pues ya se puede ir de viaje al espacio. Pero es que no solamente es eso, sino que ya se está proyectando que la Estación Espacial Internacional, como ya está llegando a su fin, pues en vez de coger y desmantelarla, le quieren dar un uso para este tipo de turismo. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Pues, por ejemplo, uno de los que está bastante interesado, incluso antes de que empezaran ya a decir que estaba ya en las últimas de Filipinas para que fueran los astronautas allí a hacer sus investigaciones y sus cosas, pues se desplazó a la NASA y estuvo ahí en una reunión. Y bueno, pues es el futuro jefe de los hoteles Hilton y dijo, oye, pues a mí me interesa el poder coger y tener la opción de utilizar la Estación Espacial Internacional. Fijaros qué reclamo, como hotel de lujo. De hecho, incluso pues se ha elucubrado que perfectamente, pues eso, Jeff Bezos podría empezar a vender estos billetes, estos viajes. ¿Para qué? Pues para orbitar alrededor de la Tierra, mientras en unos salones que les van a denominar los salones Galaxy, claro, hombre, no puede ser de otra manera, pues tú
tal cual como James Bond, te estás tomando tu martini agitado o no agitado, mientras estás mirando las estrellas ahí por los ventanucos y tan ricamente. El asunto es saber si hay gravedad o no, porque el martini puede cambiar. Pero es que, si la hay eso... o no la hay. Perdona, es que vas muy rápido, pero es que eso Vale, también vale. lo tienen en cuenta. A ver, mira, pues por ejemplo, nos dicen, aquí ya no sé por qué se han disparatado los precios. Los turistas llegarán de vacaciones a través de un cohete, o sea, aquí es el Elon Musk, del SpaceX a $55 millones por boleto. Joder, pues como vaya como otros SpaceX, pagar para pegarte un tortazo. No, ya Sí. la última ya la han hecho perfecto, Sí, sí. Yo no me monto. Bueno, incluso la Estación Espacial Internacional va a servir de plató cinematográfico. Tom Cruise va a filmar escenas para su próxima película. Pero es que además la NASA, claro, le interesa que estén estos emporios privados invirtiendo, porque así no les supone a ellos un dinero tremendo. Entonces lo que dicen es que en 2020, pues que por lo visto contrataron a Axiom Space. ¿Para qué? Porque lo que están haciendo es una reforma. Y entonces en la reforma lo que han hecho es conectar módulos que se van a dividir para hacer como una especie de estación comercial, o sea, ya como si fuera, nos vamos a las tiendas, no es que vayan a poner ahí franquicias ni mucho menos, pero sí en esos apartados lo que quieren hacer es zonas residenciales, crear un laboratorio, una zona de fabricación, hacer esto que estamos hablando, que tú hacías referencia, de la microgravedad. Bueno, pues darle a multitud de usos, como cuando tú tienes un edificio y dices, bueno, pues voy a hacer esta sala polivalente. Y esa sala polivalente pues te puede servir para el laboratorio, para hacer gimnasia, para hacer zumba, para hacer microgravedad, para hacer todo tipo de cosas. Pero es que además... Pero puede haber trampa, porque si no hay gravedad, levantarse pesas, uno levanta una pesa de 1000 kilos como si no levantara nada. Bueno. La foto puede ser un poco tramposa. Pero tú imagínate luego cuando tú, cómo vas a fardar cuando llegues a la Tierra y te vean ahí que has estado, vamos, haciendo todo tipo de virguerías Sí, en la y que te has estación. dejado no sé cuántos millones de euros. Calla, pero es que encima han estado con diseñadores reformando todo esto porque son diseñados por Philip Stark, que debe ser un señor conocidísimo y está haciendo eso genial. Bueno, el asunto es que... Es la bonda del diseño de estos escandinavos. Ya te lo ¿Ves? digo. Mira, ¿ves? O sea, que va IKEA va a estar en la NASA. Bueno, el asunto es que las empresas están ahí, está todo el mundo encantado ahora pensando que va a tener unos negocios tremendos en el espacio, incluso investigación farmacéutica, porque claro, me imagino que también de cara a que los astronautas hagan más viajes y tal, pues tienen que estar ahí pendientes, y no es lo mismo hacerlos aquí en la Tierra que hacerlos ahí, que sin gravedad pues será la cosa más potente. Pero Que experimente con los ricos, que lleva bien, sí. espera, que aquí no queda la cosa. Resulta que han hecho también como un vídeo. En este vídeo pues se ha puesto ya en marcha la tarjeta de embarque, lo que podría ser la tarjeta de embarque para hacer turismo a pues eso, las estrellas, a hacerlo en órbita a través de la Tierra, o hacer esta tarjeta para visitar la Estación Espacial Internacional. Lo ha hecho SpaceX, otra vez de Elon Musk, y bueno, pues con esta tarjeta, que es una monada, es una tarjeta así, pues una tarjeta normalita, como si fuera casi como un carnet de identidad, digital, súper moderna, pues accedes con la huella, directamente tú ya puedes hacer la reserva, la compañía, y entonces ahí se te abren todas las posibilidades. ¿Qué quiere visitar usted? ¿Un planeta? ¿Un satélite? Elija su selección. Entonces tú pues eliges el modelo ficticio correspondiente, porque esto lo ha hecho Armediat Labs, y bueno, pues ahí los usuarios ponen su fecha que le viene bien, con cuántas personas se supone que haría ese viaje. Me imagino que incluso puede decir, puede usted seleccionar el asiento que le corresponde, al lado del ventanuco, no ventanuco, o lo que fuera. Y bueno, pues luego lo que hacen es que una vez que tú ya tienes todo eso marcado y puesto todos tus datos, te sale tu QR
en esa tarjetita y tú ya puedes acceder. Vivimos el tiempo del QR que llega hasta el espacio, jolines. Claro. ¿Y el boleto cuánto te puede valer? Bueno, pues ya han hecho un cálculo. Me imagino que ya esto tiene que ser con mucha demanda, porque si no a mí no me salen los cálculos. ¿Cuánto pensáis que puede costar el boleto o el billete de la Tierra a Marte? Pues yo diría así más o menos que en torno al 1,5 millones, 2 millones. Estar disparatado. ¿Qué va? He ido muy arriba. 500.000 euros nada más. ¿Solo? ¿Solo? Resérvame 2 para mí, para Pati, venga. Sí, yo te lo reservo, pero ¿se ha pensado, el ser humano ha pensado en alguna ocasión de que que la ciencia todavía no ha llegado a Marte? Que faltan muchos años para eso. Bueno, Pero si estás años. en el Río Tinto ya hemos estado en Marte. Sí. Pero es que yo creo que estos millonarios ricos tienen muy pocas cosas que hacer. Y están pensando, pues están escribiendo sus libros de ciencia ficción en la cabeza. No, yo creo que ellos piensan que el futuro está por escribir y que van a pasar a la historia haciendo hazañas y cosas con el espacio. Y bueno, pues se les ve que el reto lo tienen aquí los dos multimillonetis, Elon Musk, Jeff Bezos, y están los dos con proyectos siempre mirando en el espacio. Mira, Elon Musk Silvia, va a pasar cuenta... a la historia por los tortazos que se ha dado cuando ha querido ir al espacio, que las naves espaciales se han pegado unos tortazos, unos pipostos tremendos. Sí, pero se supone que son pruebas. Pero déjame decirte hombre, que el otro día quise pedir información para traerle a España a Elon Musk. Vale. ¿Así? ¿Y tú sabes que vale una conferencia de 45 minutos de este hombre? Que vale, pues oye, millón, ese ¿no? detalle ¿Qué es muy decías tú? Pues importante. Ese 1 detalle millón de euros. ¿Ves? 1 millón de euros. Lo he Sí. acertado. No, 950.000, vamos. Más el hotel, más el... 1 millón de euros cuesta una conferencia de Elon Musk de 45 minutos. Vamos a poner una hora. 1 millón de euros cuesta una conferencia de un personaje cuyo único mérito es ser rico, que no es ningún mérito, eso es suerte, pegarse tortazos cuando quiere ir al espacio y decir cosas que son, pues, tienen poquita empatía. Bueno, Hombre. No me cae muy bien, reconocerás que es un emprendedor que ha Claro. revolucionado todo. Y tiene que sacar el hombre inversión para seguir haciendo sus proyectos. Entonces dice, bueno, ya que tengo que coger y parar de estar ideando yo mis cosas y me van a llevar a un sitio, pues que me lo den. Oye, Manuel, ¿no se han enterado que había una canción que decía "Hay un gallego en la luna"? Sí, no, yo estaba pensando que tiene que ser un monologuista cojonudo para cobrar eso por 45 minutos. Sí, Pero yo sí. casi que prefiero a Dani Rovira, que es un poco más Desde económico luego que y sí. bastante más simpático. Desde luego que sí. Y yo sí he visto a Dani Rovira en espectáculos, en monólogos, y si alguien tiene que cobrar esa pasta debería ser Rovira. Desde luego que sí. Y no Elon Musk, que ella tiene dinero y encima se le paga 1 millón de euros por una conferencia de 45 minutos, con lo cual sale cada segundo... Cada segundo, ¿a cuánto? ¿Ya has hecho el cálculo? No he hecho el cálculo, pero... Oye, por si hay alguien interesado, yo por el mismo precio, además te hago magia y te bailo una muñeira. Y das un masaje o algo, ¿no? Y Los además de la pies. conferencia, sí. O sea, 1 millón de euros por una hora de conferencia. Es que sale algo así. Bueno, Más hotel de 5 estrellas como- y el avión, claro. Hoy, mañana y pasado como no duerme. 2.000, No duerme. 3.000 euros cada segundo de conferencia. Hombre, pero es que es muy importante. Y además te la dice en inglés y todo. Y encima hay que pagar al traductor. Jolín, Claro. encima va a costar de la organización. Faltaría más. Jolín. Un día tenemos que hablar, Manuel, tú conoces algunos datos, tenemos que hablar lo que cobran algunos personajes de estos temas, no en nuestro país, sino gente muy reconocida. Reconocida o conocida, más hay que reconocida, de fuera de España, en conferencias de estos temas sobre reencarnación, sobre crecimiento personal, cobran auténticas barbaridades, personas cuyos libros son muy conocidos, son muy respetados, que los nombres forman parte de estos asuntos. Estamos hablando que algunos personajes que hemos mencionado aquí en la tertulia, que son muy conocidos, que han vendido miles de libros o cientos de miles de libros, ninguno de ellos es español, cobran por conferencia
por conferencia personajes en temas de ovnis, de vida después de la muerte, cobran, pues estamos hablando de, es que casi da vergüenza, de 10.000, 12.000, 14.000 euros, ¿eh? Pero eso no te quedes ahí, eso no es lo peor. Yo creo que Josep coincidirá conmigo, porque él también conoce cómo funciona eso, que lo más llamativo a veces no es simplemente la tarifa, el caché que ellos quieren cobrar, sí, sino exacto, todas las condiciones que no van aparecen solos, en el que no van contrato. solos. Claro, Además, que no van solos, que exigen una traductora de sexo femenino, sí, que sí, exigen sí. hotel de tantas estrellas, que exigen viajar en primera, o sea, hay todo y es que la gente espiritual es cojonuda, macho. Sí, sí, es que normalmente son espirituales, ¿eh? Sí, son sí, gente de estos espirituales, sí. temas que habla de reencarnación, de vida después de la muerte, pero con ese toque de espiritualidad. Y esa espiritualidad, bueno, ese amor, como dices tú, Manuel, que una vez dijiste eso, ¿no? Esta gente dice mucho amor, y te tratan a mordiscos. Sí, bueno, lógicamente son vampiros. Claro, sí. Vampiros que te chupan la sangre y te chupan la cartera. Sí, desde luego que sí. Y hay gente que paga mucho dinero por estas conferencias, por estos congresos, y aparecen, bueno, pues ahora se explican y la gente un día tiene que comprender y saber por qué se cobran esas barbaridades que se cobran en algunos congresos, porque hay que pagar a esta gente que, insistimos, que cobra 10.000, 12.000, 14.000 euros, y son personajes que hemos mencionado en muchas ocasiones y que creemos que son auténticos santos. Una pregunta, ¿tú piensas que si hubieses conseguido, imagínate, yo que sé, hay ciertas personas, dicen sí, nos interesa porque lo vamos a cubrir. ¿Tú crees que se hubiese cubierto la conferencia de este señor para amortizar lo que pedía? No, pero ¿sabes qué pasa? Que en muchos casos... necesitarías una sala de 128.000 butacas. No, bueno, está en Barcelona, el Camp Nou, no, porque Manuel, puedes coger Manuel, y decir, mira, para ciertas personas muy específicas que van a pagar un pastizal y ya está. Ni siquiera eso. A veces ese tipo de conferencias se hacen para corporaciones o para bancos o para empresas, grandes multinacionales, que pagan ellos. Ni siquiera los trabajadores tienen que pagar. Claro. Están encantadísimos de ver a Elon Musk y ellos lo dan como un gasto adicional que además les ayuda a desgravar su IVA correspondiente, ¿no? Es decir, que no todos son entradas, aunque de verdad uno puede pensar si esta gente, no Elon Musk, estos de 10 y 12 y 8, que los hay, y muchísimos, pero muchos. Cuando tú dices, no, mira, es que esto es para un congreso benéfico, tal, y ni benéfico ni nada, son o pasas por caja o pasas por caja. Eso es lo terrible, porque uno podría pensar que como Messi, pues oye, yo vendo camisetas y por lo tanto, como te voy a llenar la sala, pues pongo la tarifa que me dé la gana, ¿no? Pero es que no llenan la sala, eso es lo terrible. Sí, Oye, es que a mí déjame decir, por mi experiencia, yo no he organizado muchos congresos, pero todos los congresos que he organizado han sido benéficos, todos. La única entrada que se tenía que pagar eran 1 kilo de comida o algo por el estilo, una cosa simbólica, ¿no? Sí, pero eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor. Quiero decir, sí, como claro que es mejor, porque lo que quiero decir es que quienes venían eran catedráticos. No, bueno, yo en este sentido no. Yo creo en este sentido que cuando se mezcla misterio y pasta, el desenlace es malo. Pero lo que quiero decir es que desarrollando un trabajo y es lógico que quieras cobrarlo. No, pero vamos a ver, si te estoy hablando de catedráticos, de profesores de universidad, de doctores, o sea, gente con mucho más currículum que el Ron Mas y que venían gratis y no cobraban absolutamente nada, pero nada es que me iba yo a buscarlos a su casa en el coche, que no se pagaba ni el taxi. O sea que, y es decir, que hay una gente, y esa es la espiritualidad en la que yo creo. Yo cuando la palabra espiritualidad se une a un ticket en euros para una entrada, ya me parece una tomadura de pelo. Me parece es como un sacerdote que no te da la... O sea, ¿tú te imaginas que vas el domingo a misa y cuando vas a tomar el cuerpo de Cristo te dice, son 20 euros? No me jodas, es absurdo. O sea, hombre, que tú me puedes vender lo que tú quieras, el trabajo, espiritualidad. Yo te hablo de espiritualidad, hablo de los congresos de espirituales, de estos que te van a ayudar a recordar tus vidas pasadas, a despertar tus chakras, la kundalini, los cojones de San Benito. O sea, que me hables de espiritualidad a cambio de dinero
es que me parece una blasfemia. Me parece que Ya, es el mejor, pero- el mejor síntoma para saber que te están tomando el pelo. Ahora, si tú me dices que haces equilibrismo o que, no sé, que tocas la guitarra española y el guitarrón mexicano con una sola mano sin darte importancia, Ay, ay, ay. y por eso cobras, lo entiendo, porque eso es una actividad profesional, pero cuando meten la palabra espiritualidad, a mí es que se me ponen los En pelos... eso estoy de acuerdo contigo. Yo creí que te referías al amplio espectro de conferencias. Bueno, Hombre, cuando uno da una conferencia, pues lo lógico es que quiera cobrarla porque supone un esfuerzo, una investigación, un trabajo intelectual, bibliotecario, etcétera, y es lógico que uno quiera amortizarlo. Ahora, si estás vendiéndolo como espiritualidad, pues ahí puedo estar de acuerdo contigo. Ojo, que pongo una salvedad también, y es que habrán algunos, creas o no creas en el rollo que cada uno cuente, pues que le están tocando al teléfono a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, el típico pirao para decirle que tiene la voz de su primo escuchándole desde la nuca, ¿sabes? Y al final, Ya, pues yo uno lo atiendes, sospecho dos que a también, esos- al que a llevas esos, 15 o si 200, cogen pues a lo el mejor teléfono dices, es cobro, porque ¿no? cobran por la llamada. Porque si no cobraran por la llamada, descolgarían el teléfono y dormirían de puta madre. Bueno, todo tiene un principio y hay muchos principios en los que uno debe hacerlo gratuito y después pasa al plan B y dices, que le den Bueno, un- macho, pues yo por llevo saco 30 todo. años haciendo una revista gratuita. O sea, algún día tendré que empezar a Sí, cobrar, sí, ¿no? con, Pero llevo con dos 30 narices, años con en dos una revista narices, sí, gratuita. sí. Bueno, chicos, Y entonces además una revista de muy buena calidad, todo hay que decirlo. que sepáis que hay lista de espera para los viajecitos, así que si que tenéis intención y el dinerito correspondiente os apuntáis. Yo creo que la Rosa de los Vientos debería plantearse organizar una tertulia en el espacio y pagarnos Hombre, el billete a por todos, favor. ¿eh? Claro que sí, claro que Y sí. de sería momento como- la tenemos en el espacio, no, en el ciberespacio. Con Almadía Rosa Vientos la gente puede opinar y decir lo que quiera en Twitter. Vamos a intentar dar algunas informaciones todavía antes de la siguiente noticia, del siguiente invitado. Por ejemplo, Juanjo nos va a comentar cómo por primera vez en la historia un dron, sin que se le dé la orden, ha llegado a atacar a una persona. Bueno, esto es un tema muy, muy delicado, porque todavía no está confirmado, pero parece que sí. De todas formas, ya estaban los diseños, ya estaban los prototipos hechos. Y bueno, lo que ha ocurrido es que ha emitido la ONU un informe sobre las actividades militares que se están produciendo en los últimos tiempos en Libia. Como sabéis, Libia es uno de... Bueno, ahora mismo yo creo que en el Mediterráneo tenemos un auténtico polvorín, no solo por lo último que hemos visto en Marruecos, que tiene más trascendencia... Bueno, y aquí lo habéis estado comentando, ¿no? Con Fernando. Pero tiene mucho más que ver con simplemente una cuestión migratoria, ¿no? Aquí todo un movimiento geopolítico que está afectando, como digo, a todo lo que es el norte de África, desde el conflicto de Israel y Palestina, sobre todo la acción que está haciendo expansionista Turquía, y uno de los escenarios donde realmente se está produciendo un auténtico ajedrez internacional es Libia, ¿no? Bueno, pues allí que hay unos intereses cruzados entre la ONU por un lado, Francia, Rusia por otro, la propia Turquía. Pues justamente el gobierno que está apoyando la ONU, el del primer ministro que es Fayez Serrat, bueno, pues lo que hizo fue, hace unos meses, realizó una serie de maniobras para justamente intentar acabar con la facción rebelde que le está cuestionando el poder y que está siendo apoyada por Rusia. Dentro de esa acción de este gobierno, que como digo en principio está reconocido por la ONU, está también utilizando drones de fabricación turca, porque como digo ahora mismo Turquía es uno de los grandes poderes geopolíticos que está tratando de ocupar posiciones estratégicas dentro del Mediterráneo. Bueno, pues lo que ha confirmado o lo que ha sugerido este informe es que efectivamente parece que hay una serie de drones en esta acción de represalia que de manera autónoma, y ahora vamos a explicar esto en qué consiste, han realizado ya ataques al enemigo. No ha sido demasiado concreto el informe, pero lo que estaríamos hablando es que son vehículos aéreos de combate no tripulados que tienen sistemas de armas autónomas que son letales. El dron se llama STM Cargo 2 y consiste precisamente en un tipo de dron muy avanzado de fabricación turca. Aquí también, como hablábamos un poco antes también, ¿no? de la poca conciencia que a veces tenemos del desarrollo tecnológico que teníamos en España. Bueno, pues resulta que Turquía es una de las grandes potencias en la fabricación de drones.
y de drones militares. Este dron en concreto, el nombre que hemos comentado es Cargo 2, significa halcón. Está diseñado para lo que denominan guerra simétrica y lucha antiterrorista, pesa unos 7 kilos, puede permanecer en el aire alrededor de 30 minutos y vuela a unos 145 kilómetros por hora. Y la característica que tiene es que trabaja con inteligencia artificial y con un sistema de cámara de alta definición que es capaz de procesar imágenes en tiempo real. Es decir, tiene una óptica que directamente está escrutando todo el territorio y va viendo determinados movimientos, en este caso de enemigos. Movimientos que pueden ser desde tropas humanas a tanques o a camiones. Lo que hace el dron es que tiene una inteligencia artificial que es capaz de ir aprendiendo sobre la marcha a partir de una serie de claves por las cuales está programado y por tanto puede de manera autónoma, es decir, sin que nadie al otro lado le diga en qué momento tiene que disparar, por sí mismo él decide cuándo tiene que disparar. Entonces, por eso parece que es la primera vez que se está utilizando este tipo de arma. Hasta ahora lo que conocíamos eran, sí, drones, pero que eran teledirigidos y que la acción de lanzar un determinado misil o una determinada arma se ejecutaba por una mano humana en el otro extremo, ¿no? Pero estaba, digamos, el proceso estaba, como digo, teledirigido. Al final había un humano que era el que decidía. No, aquí ahora estos drones, que incluso pueden volar como enjambre, o sea, podemos hablar de decenas de ellos, que pueden actuar, se pueden lanzar y autónomamente empiezan a disparar a determinados objetivos cuando su inteligencia artificial los identifica como tales. Entonces, claro, esto, como digo, es la primera vez que parece que se documenta, si se confirma este hecho a través de este informe de la ONU, y a partir de aquí, pues ya os podéis imaginar, porque no está muy claro esto realmente si es legal o no es legal. Parece que la Unión Europea ya había advertido de este tipo de robots, porque realmente es como una especie de Robocop en el aire, de Robocopas y asesinos. Estados Unidos y Rusia, hay determinados movimientos de determinadas personalidades. Pues mira, justamente estamos hablando de Elon Musk, que es una de las personas que se ha opuesto a este tipo de desarrollo tecnológico. En cambio, Estados Unidos y Rusia parece como que han bloqueado todas estas iniciativas que tratan de de impedir que esto salga adelante, ¿no? Y las Naciones Unidas llevan desde el año 2013 intentando prohibir este tipo de armas, pero de momento no lo ha conseguido, no hay grandes avances y la cosa está estancada. Entonces estamos como una especie de limbo legal que parece que por primera vez se está aprovechando para realizar este tipo de ataques, ¿no? O sea que lo curioso es que además esto está sirviendo para, de alguna forma, promocionar la tecnología turca en drones, y ya hay muchos países que se están empezando a interesar por adquirir este tipo de arma. Y ya están ahí detrás, pues Qatar, está Ucrania, está Pakistán y está Serbia, que como digo, parece que también, bueno, viendo un poco las prestaciones que está dando, hasta cierto punto lo que ocurre con estas cosas. La noticia, por un lado, sirve como denuncia, pero al mismo tiempo también puede servir como para promocionar el propio dron, ¿no? Y como digo, bueno, pues parece que ahora puede haber más clientes que estén interesados en adquirir esta arma y bueno, y con la cuestión en que estamos comentando de que de una manera autónoma, bueno, pues va matando por su cuenta prácticamente. Hemos empezado con OVNIs, finalizamos la tertulia Zona Cero de esta noche también con OVNIs, con una noticia que nos va a contar Giuseppe Quijarro sobre cómo los OVNIs, es una teoría, es una investigación francesa, creo, escapan de la dimensión terrestre. Sí, pero déjame comentar, porque yo me he quedado rayado con el tema de Manuel y es algo que ocurrió el otro día precisamente a través de su Twitter, que divulgó un flyer de un duendólogo que por $450 te preparaba para ir al espacio, eso sí, a mujeres desnuditas y tal, pero hay que decir, ¿cómo?, en honor a la verdad, que sí, el anuncio decía, lo tengo aquí delante, seminario intensivo, cómo prepararse a través de la energía sexual, Kundalini, para ser parte de la primera migración consciente a las naves de la Federación Galáctica. Claro. 480. Pero sabes que eso es como lo del Foncubierta, ¿no?
Claro, eso es lo que quería decir. De personajes como Miguel Ángel Segura, de personajes que se dedican a hacer ese tipo de cosas, que escriben libros en grandes editoriales, que dan conferencias, que salen en programas de televisión y que encima van de espirituales. A eso me refiero. Eso es lo que yo quería detallar, porque venía precisamente al hilo de lo que estábamos hablando, y Alejandro Agostinelli, al que le debo precisamente la información, me dijo eso. Dice, ojo, que esto es un meme, esto es un artista que lo que intenta pues es eso, para parodiar a charlatanes que muchas veces la realidad se queda corta con la ficción al estilo de lo que hacía. El problema es que esto no lo hacen los que parodian, esto lo hacen los charlatanes, que son los que van a los que van a estos congresos espirituales, que se cobra una pasta, bueno, espirituales o no espirituales, son los personajes reales. Es que existen este tipo de individuos. Esto es lo que a mí me parece alucinante. Y que te organicen cenas solo para tías, en las que se sortea una reunión privada con el conocido investigador. O sea, es que a mí me parece alucinante. Pero es alucinante todo de principio a fin, que ellos lo hagan y que las otras respondan. Claro, sí, las dos cosas. Claro. Las dos cosas. Lo que ocurre es que cuando me estoy mordiendo mucho la lengua porque mi trabajo profesional tiene que ver con toda esta historia, y no del misterio, sino con la contratación de gente, y por lo tanto estoy con ganas de hablar, pero no puedo. Venga, vamos a lo que me ha preguntado. O sea, que tú eres al final la coletilla. Si yo te contara. Si yo te contara, exactamente. Oye, Josep, que todo el tiempo que tenías para la información te lo has comido ya. Así no que me fastidies. Nos quedamos sin conocer que Alain Juliet, el jefe de los... Un minuto, Alain Juliet, uno de los más importantes miembros de la inteligencia francesa, viene a decir que el origen del fenómeno OVNI puede ser dimensional. Y ahí os dejo con las ganas de poder saber más. Estupendo, nos has dejado perfectamente. ¿Has dicho titular? Pues titular te he dado. Bueno, pues di un subtítulo también. Una pildorita chiquinina. Claro. Bueno, resulta que él participa en un documental que acaba de estrenar Dominique Filol y que recoge, de alguna manera, información de las personas vinculadas a la investigación OVNI desde diversos ámbitos. Y uno de los que ha querido recoger es el de la inteligencia francesa. Y ahí es donde ha cogido estas declaraciones de Alain Juliet, quien, además de la posibilidad, él pone el énfasis en el origen no humano para referirse al fenómeno OVNI, porque ya sea dimensional, ultradimensional, lo que sea, o incluso extraterrestre, no humano,